podcast La 100. Bienvenidos, soy Analía Tarasiewicz y esto es Equilibrio Emocional. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, el futuro laboral y nuestra salud psicofísica. Equilibrio Emocional. Estamos en un momento crucial de la historia, sobre todo laboral. Empieza a insertarse la inteligencia artificial en nuestro día a día y va transformándonos rápidamente y también la forma en la que trabajamos. A medida que por ahí las empresas empiezan a querer ser más eficientes y más rentables, empiezan a recurrir a este tipo de automatización y robotización, por ahí para tareas más repetitivas, más rutinarias, y empieza a verse como mucho más fuerte en áreas como atención al cliente, diseño, manufactura, transporte, logística o donde hay tareas repetitivas, ¿no? Y por ahí lo que está más lejano es lo que tiene que ver con la empatía o los lugares como más humanos, más difíciles de reemplazar. Los peores riesgos de la inteligencia artificial son los que no podemos anticipar. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros para poder anticiparnos lo más posible, pero tomando las riendas de nuestra propia vida, y vamos a empezar a ver qué deberían hacer tanto las organizaciones, las empresas y los gobiernos para poder cuidar nuestro ambiente, nuestra vida personal y laboral. Aplicaciones como el ChatGPT, el metaverso y otros desarrollos tecnológicos están transformando el mercado laboral y van creando distintas oportunidades de trabajo. Algunos lo van a ver como una amenaza, otros como una oportunidad, pero lo que sí es claro es que representa un challenge profesional, un gran desafío. Y como todos los desafíos o los movimientos contextuales, crean un montón de miedo, incertidumbre en las distintas personas y por supuesto el miedo y el terror de poder perder sus empleos. Entonces, la idea es empezar a preguntarse qué podemos hacer desde ahora y no estar ahí de modo reactivo cuando todo ya sea un lío y estén todo el mundo corriendo para ver qué hace, y cuando empiecen a ver cómo están despidiendo ya en todo el mundo, en las grandes organizaciones, y esto va a empezar a bajar. ¿Y qué hice yo para estar en este lugar, en este momento, y quedarme sin trabajo? Entonces, un poco es empezar a pensar desde nosotros mismos qué podemos hacer. Entonces, la idea es no salir a apagar incendios de forma reactiva y menos apocalíptica. Aunque uno escucha las noticias y hablan de la destrucción del mundo, demonizando al ChatGPT, también hablamos de algunos estudios que prevén que para el 2030 se podría reemplazar hasta un 40% de los trabajos en Estados Unidos, o que va a haber 400 millones de trabajadores que van a cambiar de profesión en el mundo. Y esto empieza a generar como un ruido. Muchos todavía no lo están escuchando, así que yo te pido que este podcast se lo mandes a la mayor cantidad de personas que puedas para que empiecen a pensar. Porque ¿qué nos pasó en la pandemia, no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a las personas que no habían pensado en cómo estaban, que no tenían un trabajo interior hecho, que solo estaban automatizados, yendo a trabajar, manteniendo sus familias, etcétera, y no tenían una autorreflexión? Bueno, si tenían incluso patologías de base, todo empeoró. Aquellos que tenían estas patologías o que tenían desbalanceadas las emociones la pasaron muy mal. Entonces digo, ya que sabemos que va a venir otro movimiento contextual tan fuerte, no sé si igual, peor, pero muy fuerte, eso sí, tenemos que estar preparados. Entonces, vamos a pensar en 3 formatos. Por un lado, ¿qué tengo que hacer yo con mi propia vida? Por otro, ¿qué tienen que hacer las empresas? Y por otro lado, ¿qué tendrían que pensar los gobiernos? Entonces, en relación a nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, para enfrentar esta vulnerabilidad que nos va a atravesar, es imposible no sentir miedo ante este semejante cambio de contexto. Entonces, voy a sentir que, por ejemplo, si yo tenía baja autoestima, o tenía pensamientos negativos hacia mi perfil, hacia mi trabajo, o algunos, síntomas psicofísicos, voy a tener que tenerlos bien detectados y entender que se viene un movimiento. Entonces, va a haber personas que van a desarrollar síntomas psicofísicos menores hasta estados de crisis de angustia, picos de estrés, estados depresivos, entre otras, según cómo hayan llegado y cuánto te ocupaste antes.
Entonces es importante comenzar a descubrir verdaderamente para qué estás acá, qué es lo que aprendiste, cómo estás viendo tu trabajo, cuál es tu historia laboral, qué podés hacer frente a todos estos avances. Y sobre todo perderle el miedo a la tecnología, ¿no? Empezar a meterte, porque la gente me dice, no, yo no entiendo nada. No podés no entender nada en esta era. Tenés que entender, tenés que meterte, tenés que poder ver qué es lo que pasa y qué sentís vos frente a esa nueva tecnología. Tampoco hay que hacer de cuenta como que no existe, o quedarse en el molde y decir, bueno, como no, yo no tengo nada que ver con eso, a mí no me toca, porque te va a tocar. Date cuenta que estás yendo hacia un montón de carreras. Estamos hablando de que la abogacía, los contadores y todo lo que nos dijeron, bueno, tenés que estudiar esto porque qué sé yo, también puede ser reemplazable. Entonces, gente, a ponerse a trabajar en sí mismos. Entonces, pensar y descubrir su propósito de vida, su propósito laboral. Poder ser más conscientes de todo esto y que, bueno, hay que tener un miedo porque el miedo está ahí para algo, está bien tener miedo, pero hay que pensar en estos desbalances, ¿no? Cuando se nos va ese miedo de cauce y dejamos de estar saludables. Por otro lado, también reciclar lo aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que si toda la vida hice las cosas de un modo, o sé determinadas cosas, o si me gusta además el yoga, ¿viste cuando hacías un CV que decías, bueno, nada que ver, esto no lo pongo porque nada que ver? Bueno, ahora sirve. Ahora queremos saber qué capacidades tenés, cómo es tu perfil, qué cosas te gustan, qué sabes hacer. Recordamos siempre con mi socio gente que ha puesto, yo soy un gran defensor en el fútbol, ¿no? O a mí me encanta cocinar y antes daba vergüenza poner todo eso, ¿no? Ahora todo está puesto al servicio de poder hacer este reciclaje de lo aprendido. O sea, desde las cosas que te parezcan aún más básicas, pueden llegar a ser los grandes trabajos de mañana, ¿no? Entonces, va a haber un montón de cosas que las máquinas no van a poder hacer. Y si bien hay, o sea, el mundo que nosotros vemos en las películas, quizás suceda mucho más adelante, ¿no? Y no como tal, pero sí, algo parecido. Tenemos que empezar a entender que ya ahora se están cambiando la forma de trabajar. Y hay nuevos trabajos, de repente aparece un ingeniero en inteligencia artificial, un especialista en transformación digital pero de inteligencia artificial, más psicólogos del trabajo, que es lo que ahora después les voy a decir que necesitamos en este país. Entonces, trabajar en instrucción de este tipo de inteligencias. Bueno, va a haber un montón de cosas, pero es que todo va a ser, o sea, el humano al servicio de las máquinas. No, pero hay cosas que van a cambiar. Y que vamos a tener que trabajar en equipo también con la inteligencia que va a estar al servicio. No te digo que si sos redactor, redactes toda tu nota y la, viste como en el colegio, que van a empezar a hacer trabajos prácticos en la facultad y no van a tener ningún pensamiento crítico en el medio. Digamos, las herramientas, como todas las herramientas que desde que tenemos uso de razón utilizamos, el fuego, la electricidad, todo lo que haya, la luz, bueno, todo lo que supimos aprender a utilizar podía terminar en una catástrofe o podía ser bien utilizado al servicio de los humanos. Entonces, esta es otra herramienta que podemos comandar. No dejemos ni que nos domine, ni que tampoco nos deje como fuera del sistema. Entonces acá, y en algún punto me parece que está bueno en ese sentido, porque hay mucha gente que está cómoda, que no entiende que la vida tiene que ver con este movimiento y que está bueno no estar todo el tiempo en esa zona de lo conocido, ¿no? Es esa zona de confort, porque después pasan estas cosas y uno no adquiere esas herramientas. ¿O acaso estabas preparado para esa pandemia? Digo, me molesta mucho que la gente, en mucha cantidad con la que hablo, no haya aprendido nada. Y es como, bueno, me abrieron la puerta, ahora puedo salir. Me cerraron la puerta, ahora no puedo salir y punto. Digo, y hay un montón de gente que por suerte, que con pensamiento crítico, pensamiento lateral, que capitaliza, ha hecho de esto una gran experiencia de vida y entender y valorar un montón de otras cosas para entender que otra vez no les va a pasar. Y bueno, eso es lo que estoy tratando de que escuches. Que tenés que potenciar tus capacidades, flexibilizar tu perfil laboral y entender que existen aspectos que se van a meter en el medio, ¿no? Como mandatos familiares, hábitos que generaste malos, creencias limitantes,
emociones que vas a tener desbalanceadas a esta altura, ¿no? Porque todo el tiempo sos una versión nueva. Entonces, las patologías que tenés de base también, cómo las vas a seguir trabajando, se viene este movimiento, qué vas a hacer, qué profesionales vas a tener alrededor, cuál es tu red de contención familiar, con quién hablas de estos temas. ¿Por qué estás escuchando este podcast hasta este minuto? Para que esto no empeore. En mi método Tarasiewicz, que vengo trabajando, como te dije, hace 15 años, lo que trabajo es siempre en los cambios de contexto. Por ejemplo, puede ser un microcontexto que es cuántas veces te pasó que no te dieron la tarea que querías, o no te ascendieron, o no te pagaron en el sueldo que estabas, creyendo que merecías, que tuviste que salir a buscar laburo, ¿no? Todo eso que te pasó en el trabajo es un movimiento contextual, pero a nivel micro porque es tuyo. Entonces, el método Tarasiewicz, ¿qué es lo que hace todo el tiempo? Y bueno, entender cuando vos venís a verme o a vernos, a qué te pasa. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Qué es lo que te está poniendo del modo que venís, ¿no? Entonces, empezar a trabajar sobre lo que le pasa a la persona y poder diferenciar cuáles son aquellos mandatos, emociones, creencias, etcétera, que vienen ya como del ámbito de lo personal y que se prenden más ante un movimiento contextual, como por ejemplo esto que te decía a nivel micro. Entonces, las personas vienen y dicen, no, porque no sabes lo que me hace mi jefe, o no, porque no sabes lo que sufro cada día, porque a él le dan tal cosa, no sabes lo que me pasa, porque en este trabajo ya no aguanto más, estoy desmotivado, creí que era una familia. Bueno, todo lo que te pueda pasar en el trabajo, hay que aprender, como lo hago en mi método todos los días, a discernir cuáles son temas laborales y cuáles son temas de mi persona que están convirtiendo, escucha bien, convirtiendo al trabajo en un escenario de proyecciones de estos problemas, pero que son del orden de lo personal. Entonces proyecto en el trabajo algo, ¿no? Lo pongo como si fuera un escenario donde yo actúo algo que en realidad me está pasando, pero exploto ahí, porque estoy todos los días, porque es mi forma más fácil, porque laburo un montón, porque es el escenario que me es más fácil explotar en el trabajo que, no sé, explotar con mi pareja o con mis hijos o con mi cuerpo. Yo me dedico a trabajar con la gente que explota, pero a través del trabajo, y hace que este trabajo sea un escenario de algo de lo personal. Pero, una vez que vos estás mirando lo que pasa y decís, bueno, no es de mi orden personal. La realidad es que hay un problema concreto en el trabajo y que yo tengo que trabajar con mi perfil laboral porque o me tengo que ir, o tengo que pelear un ascenso, o me echaron, ¿no? O esto de la inteligencia artificial me va a traer un problema, tengo que volver a prepararme. Entonces ahí no estamos hablando de una proyección, estamos hablando del trabajo específicamente. Y ahí es donde vamos a trabajar con lo que llamamos nosotros talento sustentable. Este concepto que desarrollamos con mi socio habla de todo lo que tiene que ver con el reskilling, ¿no? Que es como cómo reciclo mi mundo profesional, mi perfil laboral, basándonos en los nuevos requerimientos y competencias que tiene el mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a trabajar en, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto que está sucediendo? Con lo que yo quiero, me pongo objetivos. Entonces tengo, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo es mi perfil? ¿Qué CV tengo? ¿Qué LinkedIn tengo? O LinkedIn, como quieras llamarlo. ¿Cómo? Empieces a evaluar, digamos, todas las herramientas, toda tu imagen laboral, toda tu identidad laboral al servicio de estos cambios que vos vas a querer hacer para realmente convertir este potencial que tenés, digamos, y poder mostrarte como el talento que sos en determinadas cosas y como vos quieras venderte a las organizaciones o como vos quieras armar tu marca personal, porque hay gente, todo el mundo no tiene que irse corriendo porque llegan las máquinas y perder los empleos y no hay nada más para hacer. También uno puede armar su propia marca, sus emprendimientos. Todo este mundo va a cambiar y vamos a tener un montón de cosas nuevas que aprender, que van a salir, que vamos a aprender también de las nuevas generaciones, porque ustedes están pensando con sus
25, 35, 45, 55, 65 años, y cada uno va a pensar desde su propia historia. Pero bueno, hay más generaciones también que están viniendo abajo y que van a entrar dentro de poquito al mercado con una tecnología nativa como la última generación que ingresó, y entonces digo, bueno, todos vamos a tener para aportar de un lado y del otro. No tecnologizarnos al 100% porque somos humanos y no estar todo el tiempo poniendo ahí, ¿no?, todo lo que tiene que ver con mis emociones y mi mundo privado, porque en realidad tengo que trabajarlo como en otro canal. Entonces te invito a discernir lo que es de tu necesidad personal, pero que se proyecta en tu trabajo y necesitas resolverlo, porque aparte eso pesa, molesta, ¿no? A este momento que tenés que actuar rápido, si vos te pones a hacer, no sé, psicoanálisis con una profundidad de un montón de tiempo en un tratamiento muy largo, no es fructífero para esta instancia. Digamos, hay que trabajar con profesionales holísticos. Por eso desde el método Trasego todo el tiempo estamos formando a otros profesionales para que puedan resolver más rápido este discernimiento y se pueda trabajar después con otros profesionales. No te quedes nunca ni con un psicólogo, ni con un médico, ni con un especialista en mindfulness. No te quedes con nadie único. Vos tenés que agarrar una herramienta de cada uno. O sea, el que se casa con una escuela de algo hoy no va. Porque las soluciones son holísticas. Hay que trabajar con todo: cuerpo, mente, corazón, espíritu. Somos un todo. Somos mucho más que cualquier inteligencia artificial, pero nos tenemos que despertar todos, porque si no la inteligencia artificial va a ser más inteligente que el humano, si se queda ahí con sus miedos aterrados, sin trabajar en sí mismos. Entonces trabajemos mucho para crecer, para crear, para desarrollarnos, y sobre todo les voy a decir, desarrollemos el pensamiento crítico. ¿Quién coño nos enseñó a pensar críticamente en todos estos años? Muy pocas etapas. En los 70 hubo un pensamiento interesante después, pero digo, pensamiento crítico constante, sin tener que caer en hacer huelgas, en hacer movimientos. No, es trabajar en la crítica y decidir, ¿no? Tomar posiciones. Siempre para el bien de la humanidad, para recrear la inteligencia, el amor, la humanidad, la compasión. Entendernos como humanos que debemos estar juntos. La creatividad de pensar nuevas ideas. El trabajador que va a quedar es el que tiene buenas ideas. Todo el que piensa igual que el otro, y que si vos entrás ahora a ChatGPT, ¿no? Y por ejemplo, está re bueno en un montón de aspectos técnicos, pero digo, si vos vas a entrar y después entra otro y pone la misma indicación, va a decir algo parecido. ¿Dónde está el estilo? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde superas a la máquina? Entonces hay que ponerse creativo. No hay que hacer siempre lo mismo. Todo lo rutinario muere. O sea, todo lo que es rutinario va a morir. Todo lo que es repetitivo va a morir. Porque eso es fácil, porque se reemplaza rápidamente. Me acuerdo que yo tenía un trabajo, salí de un trabajo de hostigamiento laboral muy fuerte que ya les contaré en mi libro sobre todo, y después entré en otro que me hacían hacer tareas que eran tipo como, me ponían un puesto muy grande, pero las tareas eran malísimas y tenía que hacer como tareas muy repetitivas, y yo misma sentí que eso no era para mí, que yo tenía mucho para dar, y por más que ganaba el triple de lo que ganaba la otra organización que me maltrataban, no era para mí. Tenía 20 y pico. Entonces dije, no me importa, yo voy a lograr encontrar este lugar donde pueda desarrollar mis ideas. Y bueno, y hoy llegué hasta acá y estoy muy feliz, porque puedo decirle a los demás que sí, que hay que trabajar en uno mismo y como lograr ese reciclaje final para decir, bueno, este soy yo, vine para esto es lo mejor que sé hacer, y buscar ese hueco y después reinventarse cada vez. Es una sensación muy hermosa poder reinventarse y seguir para la línea del crecimiento y estar en el canal de uno mismo y de lo que quiere hacer. Y de lo que siente, ese concepto que ya les expliqué en otros podcasts, que es el del flow, ¿no? Fluir con la tarea. Fluyo con mi tarea, no me doy cuenta, amo hacer esto. Eso, pasión.
creatividad, ideas, pensamiento crítico, resolución de problemas. Aprendan a resolver. Las personas no saben estructurar los pensamientos. No entienden qué va primero y qué va segundo. Solo hacen, se tiran a las piletas, se suben a las olas. Obviamente no todas, ¿no? O sea, no hay nada ni en una punta ni en la otra. Me refiero a que hay mucha gente que tiende a no entender cómo se resuelve o a pensar lateralmente. ¿Por qué siempre el mismo camino? Si hay un montón de otros caminos y de hecho se pueden buscar cosas de otros rubros para generar un camino nuevo. Entonces, empatía, compasión, todo lo que tenga que ver como ponerme en los zapatos del otro, estar con el otro, entender que hay procesos que pueden pasar en un momento u otro, pero no me detengo yo porque el otro no avanza, solo no lo presiono. Eso es algo difícil, y más para los que queremos ir muy para adelante, pero bueno, de a poco hay que ir comprendiendo que yo no me resigno a mí misma por los demás mucho tiempo, ¿sí? Estratégicamente, porque uno tiene su misión. Por último, la adaptación al cambio. Adaptarte a estos cambios es una manera de subsistir, de mantenerse a flote, de estar, de reinventarse, de pensarse, de no quedarse atrás. Hay personas que conozco hoy que todavía ni siquiera tienen WhatsApp, que es terrible entender que todavía en esta era no puedan ni siquiera tener WhatsApp y tienen 40 años, o no entraron en las redes, pero no digo porque hay que entrar en las redes o hay que tener sí o sí WhatsApp, porque no está ni bien ni mal, pero no vas a conseguir trabajo si no entendés esa tecnología mínima, o por lo menos no un trabajo de los que pretenden estas personas lograr. Entonces digo, no te podés quedar atrás si tenés un objetivo específico. Si condice con tu objetivo de vida, perfecto, no lo hagas. Pero si no va, no quieras revelarte ante una historia que no tiene coherencia, porque esa es otra. La coherencia, señoras y señores, por favor, coherencia. Las personas se vuelven incoherentes o caprichosas en un montón de aspectos. Las organizaciones se vuelven caprichosas y pretenden cambios que son imposibles, que no tienen sentido. Entonces, entender esta adaptación y poder comprender que esto es posible. Yo como psicóloga del trabajo, también especialista en desarrollos de marketing, desarrollo de negocio y muy fan de todo lo tecnológico, desarrollé este método, el método Tarasiewicz, que ya vengo aplicando hace todos estos años, pero con mucho éxito a cientos de personas. Y este método nos permite explorar este yo laboral, para ponerlo en palabras técnicas, lo que les expliqué se llama yo laboral, que se desprende de mi yo 360, ¿no? Este es como el yo integral, que tiene todas las aristas de mi vida, y hay uno que se desbalancea cuando pasan estas situaciones laborales, que es el yo laboral. Entonces, trabajo sobre ese yo laboral, sobre la identidad laboral, trato de integrarlo con el yo 360, y desde ahí, desde la psicología, en sus distintas escuelas, porque no me caso con ninguna, tomo herramientas de todas. Trabajo también con lo que es el coaching laboral, con algunos temas, la consultoría, ¿no? Cada cosa tiene su forma de ser abordada. Trabajo con temas que tengan que ver con la respiración, con la meditación, con la espiritualidad, porque somos humanos, necesitamos todo. Entonces vamos haciendo lo que yo llamo quiropraxia mental. Este término lo armamos porque siempre digo que me encanta el sonido del clic, ¿no? Pero es como, siempre digo, tuc, 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 cuando las cosas se acomodan, es hermoso sentir cómo se reposicionan esos pensamientos, cómo esas emociones y esas acciones empiezan a tener como otro sentido. Entonces, hablamos siempre con mi socio de que logramos hacer una verdadera alquimia laboral, ¿no? Porque vamos ahí puliendo, y en realidad, como lo ven en El Alquimista, en realidad es la persona misma que termina encontrándose y resignificándose y renaciendo. No hay ninguna piedra ahí, sino que es uno mismo el que en el mismo proceso cambia de visión. Entonces, lo que siempre digo es que yo lo que hago es regalar nuevas lentes.
¿no? Una lente que genere una resignificación de tu realidad personal y laboral. Pero para esto necesito más ayuda. También reenviárselo a todos tus amigos psicólogos, coach, porque necesitamos una legión de personas bien formadas en esta era que entiendan de negocios, de tecnología, de psicología, de marketing, de espiritualidad, que puedan hacer este combo. Yo sé que van a venir más y es así. Necesitamos a todo nivel para poder estar bien fuertes y entender qué podemos hacer. Y respecto a las empresas y a las organizaciones que tienen otro gran challenge, que es trabajar orientados hacia los colaboradores, poder hacer una campaña de integración de las tecnologías y generar una transformación real, cultural, porque hablan mucho de transformación digital, transformación cultural, pero en realidad es como que, bueno, pongo un sistema, ¿no? Es entender, además de la reevaluación de procesos, de desarrollar políticas nuevas, es generar estrategias de bienestar para las personas, sobre todo en estos cambios que podrían ser como una quinta revolución industrial, ¿no? Entonces hay que pensar en las personas, realizar capacitaciones, aprender y ayudar a realizar equipos mixtos combinando con estas nuevas tecnologías y obvio, como les dije antes, hacer estos procesos internos ya de reskilling y de upskilling, o sea, mejorar, reciclar lo que está y desarrollar estos talentos, entre otras cosas. Y bueno, por su parte, los gobiernos también juegan este rol importantísimo, ¿no? Que deberían estar ya generando estos comités de trabajo, más allá de los comités que escuchamos en otras partes del mundo. Sería ideal que puedan trabajar con estas nuevas políticas, porque hay que entender que no es lo mismo que haya una persona con una problemática emocional, psicológica, una persona que tenga malas intenciones, una persona que no entienda de tecnología y se asuste, ¿no? Hay un montón de cosas, o que les digan a los chicos información errónea, como está pasando. Entonces hay un montón, y que además se queden con sus datos, o no haya buenas políticas de protección de datos y de la información que se brinda. Bueno, todo eso es responsabilidad de los gobiernos y que hay que trabajar en conjunto. Hay que hacer un gran comité de políticos, empresarios, psicólogos del trabajo, personas que tengan todo tipo de profesiones que estén al servicio de este cambio y pensar todo juntos, desde lo legal, desde lo institucional. Bueno, creo que ya quedó claro el concepto. Y por último, como siempre te digo, debemos comprender que lo importante es estar preparados en esta forma proactiva y ante el miedo o la ansiedad que te van a generar todos estos cambios, pensar en el mantra que te vengo repitiendo ya hace bastante, que es me tengo a mí, me tengo a mí, me tengo a mí. Un concepto que creé, en realidad me lo creé para mí, pero te lo regalo, que me lo tatué en el brazo, para recordar que siempre, desde chiquitos, pudimos salir adelante de situaciones complejas. Por ejemplo, cuando se separaron tus papás, o te dejó una pareja, o tuviste problemas económicos, o no sé, se murió alguien en la familia, y por ahí hasta eras más chico, ¿no? Entonces decir, bueno, si tenía menos recursos psíquicos, y tenía menos posibilidades para entender determinadas cosas en mi infancia, en mi adolescencia, o hace unos años atrás, ahora, y pasé la pandemia, ¿no? Por favor, no te olvides que pasaste una pandemia, te pido por Dios. Entonces, con todo eso que vos ya transitaste y resolviste y todo, te pido que te repitas esta frase, me tengo a mí, para realmente no faltarle el respeto a tus versiones anteriores e integrarlas, e integrar esta fuerza que ya tenés, solo la tenés que volver a ver, y eso va a bajarte el miedo. Y si no, acordate, preguntale a mamá o a la abuela o al abuelo qué hicieron con sus cursos de taquigrafía en máquina, o cuando apareció la primer PC, o cuando apareció el Excel, cuando apareció la calculadora, etc. Bueno, vamos, todos podemos meterle un granito de arena a esta escena y podemos salir adelante, pero desde ahora, por favor, no esperes. Bueno, muchas gracias por escucharnos.
Si te gustó, compartilo o danos like o suscríbete. Nosotros te esperamos aquí. Estamos en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena. Así que viví mejor y trabajá mejor. Podcast La 100. Podcast La 100.